Quiero darles la bienvenida a este gran espacio, nuevamente creado por Laboratorios Nutrifarma, para la academia, para la industria y para el público en general. El día de hoy vamos a tener un tema bastante robusto y de interés para todos nosotros, que es la industria del cannabis en alimentos y el suplemento vegetales. Tenemos un invitado muy especial, que es el químico farmacéutico, el doctor Gustavo Adolfo Gutiérrez. Él es Country Manager en Blueberries Medical Corp y nos va a acompañar con todo el proceso que vamos a tener, con todas las dudas que tengamos. Él tiene un amplio conocimiento en el tema y abordará todo el proceso que se pueda llevar durante esta hora. Tengo la certeza de que el tema tratado el día de hoy es un tema bastante de interés y que nos va a abordar ampliamente. Gustavo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Adriana, muy buenos días, súper bien, muchísimas gracias por la invitación. ¿Comenzamos Bienvenido. entonces? Claro que sí. Perfecto. ¿Están viendo la presentación? Sí, así es. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias nuevamente a Laboratorio Nutrifarma por la invitación. La idea de hoy es que tengamos la oportunidad de discutir las generalidades de la industria del cannabis en el caso o en los sectores de alimentos y suplementos dietarios. Es un tema que, contrario quizás a otros sectores como podría ser el medicinal, tiene una serie de particularidades en el sentido en el que, si bien todos creíamos que la norma se había abierto de cierta manera, hay aún algunas cosas muy específicas que tener en cuenta, que hace que, en general, visto desde afuera, a veces pensemos que no hay realmente una aplicación de los derivados de cannabis para estos dos sectores cuando realmente no es cierto. En ese sentido, vamos a estar dividiendo la presentación en tres momentos fundamentalmente. Primero vamos a revisar de manera muy general el marco regulatorio. Aquí no pretendo ir a las particularidades o que entiendan el artículo, la sección, el parágrafo, sino simplemente algo histórico de cómo se ha ido abriendo la regulación en Colombia para la aplicación de los derivados de cannabis en diferentes tipos de productos, más o menos así como a grandes rasgos históricos, y a partir de qué momento, cuál fue la resolución que de verdad empezó a darle cabida a este tipo de productos para que, si es de interés ir al detalle, pues efectivamente puedan con el número de la resolución revisarlo por cuenta propia, al detalle que necesiten. Después vamos a responder una pregunta fundamental para industria de alimentos y suplementos dietarios en Colombia, y es cómo así que productos con cannabis sin cannabinoides, que es donde yo, cuando arrancaba la presentación en la diapositiva anterior, les decía, pareciera que no hay aplicación, pero sí la hay. Entonces allí vamos a entender cómo así que hay derivados de cannabis que no tienen cannabinoides y cómo así que la regulación permite el cannabis en los alimentos pero no permite los cannabinoides. Eso va a ser a grandes rasgos el segundo momento de la presentación, y al final entonces vamos a entrar al detalle de estos ingredientes y cuáles son sus características clave, a manera de bonus algunas ideas al final de la presentación sobre qué tipo de productos se podrían empezar a formular con estas materias primas. Y obviamente allí la invitación claramente va a ser a que se pongan en contacto con el equipo de Nutrifarma para explorar todas las opciones que hay. Estas que voy a mencionar al final de la presentación son únicamente algunas ideas de lo que se puede hacer capitalizando esas características claves que vamos a ver de los derivados. Vamos entonces a empezar con el marco regulatorio. Acá mencionarles que la industria del cannabis, que increíblemente nos sucede y nos sucede incluso con algunos elementos de la fuerza pública, es una industria legal, regulada en el país desde el 2016 con la modificación de la ley 1787, que mueve esta sustancia que, si bien continúa siendo una sustancia fiscalizada, de alguna manera levanta la ilegalidad de la sustancia y de sus derivados en ciertos contextos y bajo ciertas autorizaciones. Tampoco quiere decir que es una sustancia de libre circulación, pero la ley empieza a establecer un marco normativo. Esto se organizó mucho más el siguiente año con el decreto 613 de 2017, que vamos a ver que más adelante fue derogado o actualizado por un decreto nuevo,
Y acá ya empezaron a aparecer las primeras normas sobre, bueno, listo, ¿qué licencias necesito para operar? ¿Qué es lo que se permite? ¿En qué sectores? ¿Bajo qué modalidad de registro sanitario? Etcétera, etcétera. Y con esto, pues, los siguientes años fueron años de un poco de evolución en ese sentido. En el 2019 aparecieron los primeros cosméticos en Colombia. En el año 2020 apareció el primer medicamento formalmente, que hoy continúa siendo el único que se fabrica en el país. Y después de esto, a raíz de ciertas particularidades que tenía el 613 por ser, digamos, de alguna manera la primera versión que tenía el país de cara a regular la industria y de cara a regular una sustancia eh, que hace parte o que hacía parte del narcotráfico, que es, sabemos, un tema supremamente complejo en el país y demás, aparece en el decreto 811 en el 2021. En este decreto se empieza a abrir un poco más a diferentes sectores porque antes de este decreto era exclusivamente usos médicos y científicos. Por primera vez el decreto 811 abre la posibilidad a otros sectores, que es lo que normalmente la norma lo llama como cannabis de uso industrial. Recordemos que los decretos establecen digamos, el marco regulatorio, pero realmente el instrumento a través del cual se, eh, se establecen las particularidades para la operación y, digamos, se lleva ese marco normativo a la práctica son las resoluciones, y con eso la resolución conjunta del 227 del 2022 abre por primera vez o ya regulariza los usos médicos, digamos, amplía algunos aspectos que ya estaban en la norma desde el decreto anterior, pero introduce por primera vez los usos industriales, que ya vamos a ver de qué se trata, pero a grandes rasgos, digamos que sobrepasa el uso médico y científico y empezamos a hablar de textiles, alimentos, suplementos dietarios, que eran categorías que antes de la resolución 227 del 22 no estaban contemplados, es decir, no se podían usar derivados de cannabis para ese tipo de sectores y por lo tanto la autoridad sanitaria, que era el INVIMA, no tenía la capacidad de expedir registros sanitarios para ese tipo de productos. En ese sentido, acá ampliando un poco más de cuáles son las características que esta última resolución permitió, pues estamos hablando de textiles, estamos hablando de bebidas, ahí en las bebidas incluso bebidas alcohólicas y no alcohólicas, alimentos, suplementos dietarios. Pero acá hay una particularidad, o la norma introdujo unas particularidades sobre el tipo de derivado que se puede utilizar en la fabricación de estas categorías de productos. Y en ese sentido, digamos que vamos a hablar a grandes rasgos de tres temas. Primero, ¿cuáles son las partes de la planta que puede utilizar para la fabricación de este tipo de productos? Y aquí estamos excluyendo la flor. Ya vamos a ver más adelante por qué eso es relevante. Y nos estamos restringiendo de alguna manera a utilizar únicamente partes aéreas, es decir, tallos y hojas y semillas, es decir, toda la planta, a excepción de la flor. Y respecto a los cannabinoides, tenemos dos temas fundamentales. Primero, que eso sí era muy esperable, THC por debajo del 0.2%. Recordemos que el THC es uno de los cannabinoides mayoritarios de la planta, que es el responsable de los efectos psicoactivos, por decirlo de una manera muy general. Digamos que no quiere decir que no es medicinal, no es el tema de la presentación hoy, pero es la sustancia fiscalizada del cannabis. 0.2 o menos, eso era esperable, pero lo que nadie se esperaba era que cuando se pronunciaran los organismos dijeran, mire, para bebidas, alimentos y este tipo de categorías, el CBD debe ser no detectable. Y ahí es donde todo el mundo dijo, pero ¿cómo así? O sea, es decir, se permite la industria del cannabis, pero sin cannabinoides. ¿Eso realmente tiene sentido? ¿Eso realmente es una aplicación? Pues vamos a ver más adelante que sí. Empecemos por entender un poco sobre la fisiología de la planta y por qué ciertas partes están restringidas para el uso de alimentos y suplementos dietarios, que es lo que nos atañe hoy. Por supuesto que por la naturaleza del contexto en el que estamos no vamos a hablar de fibras y textiles, pero digamos que la planta, que es una planta anual, es decir, que tiene un ciclo de vida establecido, produce flores. Esas flores o inflorescencias
tienen unas estructuras particulares que se llaman tricomas glandulares. Hagan de cuenta que la fotografía que tengo en esta parte de la presentación es un zoom a una flor de cannabis, y en esas pequeñas estructuras que se llaman tricomas es donde realmente se produce de manera, o la planta biosintéticamente tiene la capacidad de producir cannabinoides. A raíz de eso es que la regulación dice, como no le voy a permitir que incluya aún los cannabinoides dentro de estos productos, por eso es que la norma es clara al decir que no se pueden usar derivados de las inflorescencias para fabricar alimentos y suplementos dietarios, porque ahí es donde están las estructuras que son capaces de producir los cannabinoides, pero todavía nos quedan dos partes de la planta a grandes rasgos, que son las partes aéreas, serían tallos y hojas, y las semillas. Para efectos de alimentos, hoy vamos a estar hablando mucho más de las semillas, ¿sí? Porque las partes aéreas tienen un uso mucho más aplicable del otro lado de lo que sería el cannabis industrial en fibras y textiles, pero la semilla sí tiene, digamos, capacidades o la posibilidad de generar unos derivados supremamente relevantes para la industria de alimentos. Y aquí digamos que de las semillas podemos sacar dos tipos de derivados. Por un lado, el aceite de semilla de cáñamo. Es así como seguramente muchos de ustedes lo han escuchado nombrar. Y dicho sea de paso, cáñamo y cannabis son la misma planta, simplemente que cuando nos referimos a cáñamo normalmente son cultivares seleccionados para ser mucho más orientados a la producción de fibra por su fisiología más espigada, con ciertas características en el tallo y demás, pero son el mismo género de planta. Cannabis y cáñamo son la misma cosa al final del día. Somos nosotros como humanos que hacemos ese tipo de distinciones, y de la semilla podemos extraer aceite o podemos retirar la cutícula, que es la capa más exterior de la semilla, que la protege del medio ambiente mientras germina. De ahí podríamos obtener corazones, o sea, nos referimos así normalmente como corazones desnudos de semilla de cáñamo, que no es más que la semilla sin la cáscara. La molienda de estos corazones nos permite obtener la harina. Es un proceso muy similar a la obtención de cualquier harina, como podría ser la harina de trigo, cualquier harina de ese estilo. Y ciertos procesos de purificación nos llevan de la harina a las proteínas. Y en función del grado de purificación que hagamos sobre la harina, pues vamos a obtener proteínas de diferente pureza. Arrancan en 50%, pero tenemos la posibilidad de obtener proteínas tan purificadas como el 85% a partir de las semillas de caña. Como les mencionaba, vamos a estar mucho más centrados hoy en estos dos. Vamos a dejar la semilla, el aceite de semilla, que tiene unas particularidades, para otra ocasión, y vamos a dejar los corazones también un poco de lado porque es un ingrediente mucho menos aplicable a la formulación directamente de alimentos. Podría ser algo que se puede usar como un topping en ensaladas o ese tipo de aplicación, pero a la hora realmente de formular un alimento, digamos, por sus características, no es tan aplicable. Nos vamos a estar concentrando mucho más en harina y proteína. Acá es donde la pregunta gigante sale, porque pues digamos que es natural preguntarse, oiga, venga, si el cannabis es interesante por los cannabinoides, ¿realmente tengo razones para incluir un derivado diferente a los cannabinoides en mis formulaciones? La respuesta rápida es sí, y es lo que vamos a ver en esta parte de la presentación. Acá empecemos por entender, esta es una gráfica que yo suelo usar muy comúnmente, porque cuando pensamos en un proceso de formulación o cuando pensamos en un nuevo ingrediente para un producto, muchas veces dejamos de lado algunas cosas. Y digamos que cuando estamos pensando en alimentos, muchas veces la aproximación al desarrollo de ese alimento no es una aproximación integral, en el sentido de que deja cosas por fuera. Muchas veces cuando pensamos en ingredientes para alimentos, nos vamos al núcleo, que es el aporte nutricional, y en ese aporte nutricional decimos, bueno, cuántos carbohidratos, de qué tipo, cuántas grasas, de qué tipo, cuánta proteína, de qué tipo, y hasta luego. Pero la realidad es que hoy, o en la actualidad, los alimentos cada vez más exigen tener una aproximación más integral al entendimiento del ingrediente y su funcionalidad dentro del producto y su desempeño
de cara al consumidor y también su seguridad. Es por eso que estoy de alguna manera representando la aproximación que vamos a tener a responder esa pregunta de si hace sentido o no incluir derivados de cannabis en alimentos como un todo que está, digamos, dividido en diferentes núcleos, donde por supuesto el aporte nutricional está en el centro, es un alimento, pero ese aporte nutricional va a estar soportado por retar la pregunta de si el desempeño realmente es el que necesitamos y si es un ingrediente seguro, porque a la final, si yo me pregunto por la harina de cáñamo respecto a la harina de trigo o la harina de cualquier otro cereal o algo por el estilo, pues son productos cuya seguridad está avalada por el uso, es decir, llevamos tantos años, tantas generaciones utilizándolo, que es una pregunta que prácticamente desaparece de nuestras mentes, pero cuando nos aproximamos a un ingrediente novedoso es algo que tenemos que tener en cuenta. Estamos entregando algo que más allá de los valores netos en la tabla va a tener el desempeño que necesitamos y vamos a estar entregando un producto seguro. A través de estos tres temas, entonces vamos a responder la pregunta de si hace sentido o no incluir derivados de cannabis en alimentos. Entonces, vamos a arrancar por lo más importante, la seguridad. Y aquí vamos a tener dos grupos de factores. Vamos a tener los factores extrínsecos, que están representados por los contaminantes que podrían estar presentes en este producto por diferentes razones, sea por su manejo agronómico, sea por la naturaleza de la planta, sea por contaminantes externos como podría ser la microbiología o las micotoxinas. Y en ese sentido, cosas que tenemos que tener en cuenta o que se tienen en cuenta a la hora de evaluar la calidad o la seguridad de estos productos. Tenemos desde el aspecto microbiológico una matriz con un riesgo alto de ocurrencia y ese riesgo alto de ocurrencia deriva de pues que es una matriz donde cualquier microorganismo puede crecer fácilmente. Digamos, tiene lo que necesita, tiene agua, nutrientes y una superficie porosa donde crecer. Entonces es una matriz que desde ese punto de vista es susceptible, por eso es súper importante que cada vez que estemos hablando de manejar este tipo de ingredientes, pues pensemos en que nos respalde una compañía, un laboratorio que cumpla con todas las buenas prácticas de manufactura de cara a que esto sea algo simplemente anecdótico, tener en el radar y que no se convierta en una realidad que termine afectando el producto. Ahí, digamos, de manera rutinaria hacemos estos análisis que ven en el listado, que son los recuentos totales de aerobios, mesófilos y de mohos y levaduras, algunos patógenos objetables, y con esto nos encargamos de verificar que este aspecto extrínseco de la seguridad del producto esté cubierto. Después, micotoxinas. Es un cereal, la mayoría de los cereales tienen este riesgo y tienen un riesgo de ocurrencia alto de vuelta si no se manejan de manera adecuada, si el control de calidad de las materias primas no tiene respaldo en un sistema de control y de gestión de la calidad, porque las micotoxinas, recordemos, son compuestos tóxicos que si bien no suelen tener un efecto tóxico agudo, es decir, ingiero las micotoxinas, inmediatamente me intoxico y veo los síntomas clínicos, sino que empiezan a generar en el largo plazo algunos efectos nocivos para la salud con la exposición crónica. Y lo que sucede es que en el cereal crecen los hongos durante el proceso productivo o el de manejo en campo y demás. Muchas veces con pesticidas se eliminan esos hongos, pero producto del metabolismo de los hongos quedan estas micotoxinas. Acá tenemos las más relevantes en el caso de los derivados de cáñamo, que serían las aflatoxinas B1, B2, G1 y G2, y la ocratoxina A. Es algo que también se debe controlar, pero que de vuelta si se tiene un sistema de gestión de calidad adecuado, pues es algo que va a estar cubierto completamente. Metales pesados también es un riesgo en este tipo de materias primas y la razón es la planta, uno de sus usos es la bioremediación de suelos, es una planta supremamente eficiente en extraer iones metálicos del suelo y bioacumularlos en sus tejidos, como acá estamos hablando directamente de unos derivados que vienen de los tejidos de la planta sin un proceso de purificación como podrían ser los cannabinoides, también nos vemos, digamos, enfrentados a este riesgo, es algo que está supremamente bien cubierto en la matriz. Y los dos metales más comunes, que esto está más relacionado con
las regiones geográficas donde se cultiva el cáñamo para este tipo de usos es cadmio y plomo. De vuelta, con un adecuado sistema de gestión de calidad y de assessment de esas materias primas, esto es algo que simplemente estamos transmitiendo para educación del consumidor, pero que se vuelve anecdótico. Después de estos factores extrínsecos, hay otra esfera que hay que tener en cuenta de cara a garantizar la seguridad de un ingrediente, y es un ingrediente relativamente novedoso, son los alérgenos. Digamos que estas condiciones que acabamos de ver, pues con control de calidad, con manejo agronómico, con tener un proveedor adecuado, con una serie de, digamos, de cuidados, pues están completamente cubiertos. Pero cuando estamos hablando de los riesgos intrínsecos, esto no se puede controlar de esta manera porque es algo que la planta trae en su naturaleza. Y acá, pues tenemos una serie de alérgenos que han sido identificados en la planta, pero que primero vamos a ver que la mayoría son alérgenos supremamente ubicuos, es decir, podemos encontrar ese mismo tipo de alérgenos en cosas tan diversas como el kiwi, el látex que se usa para los globos, la naranja, el cigarrillo. Estos alérgenos de la planta son alérgenos muy comunes en otro tipo de producto vegetal. Y la siguiente buena noticia es que durante la producción de los derivados, que lo que vemos acá son unos experimentos orientados a identificar las proteínas que quedan presentes en los derivados, nos damos cuenta que ninguno de esos alérgenos que han sido identificados en la planta sobreviven al proceso de purificación. Entonces, estamos frente efectivamente a un ingrediente que podríamos concluir que tanto desde el punto de vista de los factores extrínsecos, vía calidad del producto, como de los intrínsecos, vía manejo y purificación, estamos cubiertos. Es un derivado que podemos usar de manera segura y que podemos empezar a incluir en las formulaciones con total tranquilidad. Después hablemos del desempeño. Acá es donde les mencionaba al principio de esta sección que no podemos remitirnos únicamente a pensar, ok, tiene la cantidad de proteína que necesito, perfecto, sino que ahí empiezan a jugar dos factores fundamentales. El primer factor es qué tan digerible es esa proteína. ¿Realmente voy a ser capaz de descomponer la proteína en los aminoácidos que la componen y absorber esos aminoácidos para que mi cuerpo lo pueda utilizar? Porque si no, realmente es como si no estuviera ingiriendo nada. Si estoy frente a una proteína que no tiene buena digestibilidad, no estoy haciendo nada. Y es por eso que evaluar el desempeño en ese primer sentido es muy relevante. Y el segundo sentido en el que es supremamente relevante pensarnos el desempeño es, venga, voy a ingerir esto, está chequeado que es digerible, es decir, mi organismo va a ser capaz de descomponer esas proteínas que son polímeros de aminoácidos en sus componentes fundamentales, que son los aminoácidos, para poderlos asimilar. Pero esto realmente tiene una composición de aminoácidos que es interesante desde el punto de vista de la nutrición. Esas dos preguntas de cara al desempeño las vamos a estar resolviendo en las siguientes diapositivas, y lo que estamos representando acá es la proteína se pone en un medio que simula los jugos gastrointestinales y se evalúa qué porción de esas proteínas está en forma de péptidos, es decir, digamos que del más grande al más chico más grandes son las proteínas crudas. Los péptidos vendrían a ser proteínas que han sido descompuestas en partes, pero que todavía son polímeros de un tamaño más pequeño, pero siguen siendo polímeros que no son tan asimilables como los aminoácidos libres y los aminoácidos libres. Entonces acá vemos que desde la primera etapa del proceso digestivo, que ocurre en el estómago, donde en contacto con los jugos gástricos ya vemos digamos, una descomposición, no suena tan adecuado, pero una asimilación o repartir esas proteínas ya en péptidos y aminoácidos se ve cada vez más claro desde la primera etapa. Lo que tenemos a la derecha es una representación donde vía química instrumental empezamos a ver que aparecen señales de los aminoácidos libres y que se logran identificar algunos péptidos. Luego, cuando pasamos a la segunda etapa
de digestión que ocurriría simulando lo que ocurre en los intestinos, vemos que la abundancia de esos aminoácidos libres aumenta. Si vemos la escala de la imagen de arriba está de 0 a 175 y la de abajo está de 0 a 300. Pues casi que se duplica con la siguiente etapa de la digestión y la cantidad de péptidos que sobreviven esas etapas de digestión cae de 41 a 12. Acá lo que podemos concluir es que es una proteína de muy buena digestibilidad y que nuestro organismo está preparado para descomponer en sus formas más básicas, que son los aminoácidos, que son las que son asimilables y son las que nuestro cuerpo va a usar después como pequeños bloques de construcción para construir sus propias proteínas. Después uno diría, bueno, si todavía sobreviven péptidos, pues como que no es tan bueno el producto, ¿no? Porque no tiene una digestibilidad del 100%. Y acá hay buenas noticias en el sentido en el que dos de esos péptidos que sobreviven, uno es se ha identificado su secuencia como el AS1CN, que tiene actividad antioxidante, y el KCN que vía la inhibición de la angiotensina 2, que es el mismo mecanismo de acción que tiene el losartán, el valsartán y toda esa categoría de antihipertensivos. También se ha identificado que uno de esos péptidos que sobrevive tiene esa actividad biológica y aquí nos estaríamos enfrentando entonces a un producto que tiene muy buena digestibilidad, porque vemos cómo las simulaciones de las diferentes etapas del tracto gastrointestinal son capaces efectivamente de separar esas proteínas en aminoácidos asimilables y que además lo que logra sobrevivir el proceso de digestión rinde algunos péptidos que tienen una actividad biológica positiva para nosotros, como es la actividad antioxidante y el antihipertensivo. Después la segunda pregunta respecto al desempeño es, bueno, ya vi que sí, el tracto gastrointestinal va a ser capaz de digerir esas proteínas, pero después, ¿qué pasa con el perfil de los aminoácidos que se están generando allí? Porque, de vuelta, si la digestibilidad es buena, pero el perfil de aminoácidos no tiene un buen perfil de aminoácidos, pues le estoy ingresando a mi cuerpo aminoácidos libres que seguramente pues, no van a ser de toda la utilidad que podrían. Y acá recordemos que de una manera muy sucinta hay dos grupos de aminoácidos, los esenciales y los no esenciales. Los esenciales son 9. De esos 9, 8 están presentes en una cantidad apreciable dentro del perfil de aminoácidos que tiene la proteína de la semilla de cáñamo, haciendo mención especial a metionina, fenilalanina y treonina, que son los más abundantes en estas proteínas de la semilla de cáñamo, seguidos por valina. Los demás están presentes, salvo la histidina, lo que quiere decir que en términos de aminoácidos esenciales es una proteína con un perfil muy interesante que se suma además con una diversidad relevante de aminoácidos no esenciales. Recordemos que la diferencia entre esencial y no esencial cuando hablamos de aminoácidos es que nuestro cuerpo, nuestra bioquímica, no es capaz como mamíferos de producir los esenciales. Eso es algo que pueden hacer las plantas y otros organismos y que por lo tanto necesitamos ingerir esos y que después existen rutas bioquímicas al interior de nuestro cuerpo que son capaces de agarrar estos aminoácidos esenciales más algunas otras cosas y producir los no esenciales. Bueno, esenciales suena como si yo pudiera funcionar sin ellos, pero esa no es la realidad. La realidad es que no son esenciales porque yo los puedo producir de manera autónoma, pero cuando le entrego a mi cuerpo esos aminoácidos no esenciales, pues estoy ahorrando esfuerzo de la maquinaria bioquímica de nuestras células para producir esto. Acá se lo entrego listo, enfóquese en otras cosas. Estos aminoácidos no esenciales son más numerosos, son más o menos unos 12, pero de esos tenemos también un perfil muy interesante de 8 aminoácidos presentes en las proteínas de cáñamo: arginina, histidina, prolina, serina, alanina, glicina, ácido glutámico y ácido aspartic. Ese es el perfil de aminoácidos no esenciales. Cuando lo vemos en su conjunto, vemos que hay una abundancia bastante interesante, tanto en términos de la diversidad como en cantidad de los aminoácidos esenciales, que entre comillas son los más relevantes, y que después esto está además soportado por un perfil bien diverso
de aminoácidos no esenciales que lo convierten desde el punto de vista del desempeño en una proteína integral. Tengo integral no de grano entero, sino que tiene la oferta completa entre buena digestibilidad y un aminograma o un perfil de aminoácidos relevante, interesante de cara a la nutrición. Vamos a ir entonces al núcleo, que vendría siendo la tabla nutricional muy resumida en aras del tiempo y en aras de no bombardearlos con tanta información. Más o menos, en términos de los macronutrientes, que serían proteínas, carbohidratos y grasas, nos estamos enfrentando a un material, en el caso de la harina, que puede tener desde la harina cruda 30 a 35% de proteína en peso. Proteína, recuerden que les mencioné que dependiendo del grado de purificación, nos podríamos estar moviendo entre 50 y 85%. En términos de carbohidratos, la harina estaría entre 30 y 50%, donde una proporción relevante de esto es fibra dietaria. En la proteína, pues claramente ese contenido de carbohidratos cae entre un 10 y un 20% por los procesos de purificación. Y en términos de la harina, tenemos 10 a 15% de grasas en caso de que sea una harina que se haya obtenido en completa, es decir, moliendo los corazones de semilla directamente, pero existe una ruta alternativa de fabricación que permite, dicho de manera muy coloquial, desengrasar el producto y obtener una harina con una concentración de grasa menor. Y en términos de proteína, pues en los aislados de proteínas vamos a tener grasa no detectable. Acá lo interesante entonces es empezar a comparar ese perfil de macronutrientes con otras harinas que podríamos encontrar o que son de uso mucho más extendido, por lo menos en esta parte del planeta, comparado con el de cáñamo. Entonces, en el extremo izquierdo y derecho tengo harina y proteína de cáñamo, y en la mitad estoy trayendo 3 ejemplos de harinas de uso más extendido, por lo menos en nuestra cultura o en nuestra cotidianidad, que sería arveja, arroz y trigo. En ese sentido, vemos que desde el punto de vista de las proteínas, estamos por encima, muy por encima de la harina de trigo, que es la que se usa con mayor frecuencia. Las harinas de trigo altas en proteína llegan a tener hasta un 18% de proteína. Trigo es lo que más utilizamos en la cotidianidad, mientras que una harina de cáñamo estaríamos hablando de un 30 a 35%. La única de estas tres o estos tres ejemplos que traigo a colación que podría estar cerca es la de arveja, pero es una proteína que no tiene por ahí un sensorial tanto desde el punto de vista del color como desde el punto de vista del sabor tan agradable. La harina de cáñamo tiende a ser más neutra en ese sentido. Y en carbohidratos, si bien estamos por encima, cuando estamos hablando de harina, por encima de la arveja, pues tendríamos una harina de un índice glicémico mucho más bajo si lo comparamos con arroz o trigo, que son dos opciones que usamos mucho más en la cotidianidad. En grasas, para la harina cruda, es decir, sin desengrasar, entre comillas, bastante más arriba, pero vamos a ver que esto se puede capitalizar al momento de la formulación de los productos. Bueno, en la última sección lo que hicimos fue revisar cuáles son las características clave sobre esta parte de la presentación, que es ya la parte final para que dejemos espacio a las preguntas. La idea es traer algunas ideas de producto, pero son simplemente ideas. No quiere decir que son las únicas 2 o 3 categorías donde podemos hacer cosas con este tipo de derivados. Las traigo a colación porque por ahí es lo que podríamos asociar mucho más directamente con productos que vemos en la cotidianidad, pero los super invito a que se pongan en contacto con Nutrifarma, que tiene un equipo de desarrollo e innovación muy por encima de lo que normalmente uno encuentra en laboratorios que se dedican a este sector, y donde seguramente van a poder crear muchas más ideas nuevas, mucho más disruptivas de las que les voy a presentar, que de vuelta son solamente algunas ideas para que tengamos alguna noción de lo que se puede hacer. Lo primero sería mezclas listas. El mercado y, digamos, la forma en la que vivimos, valga la redundancia, nuestra vida diaria es mucho más apresurada de lo que quisiéramos.
y este tipo de mezclas listas nos ahorran tanto tiempo como estrés a la hora de preparar ciertas masas, logrando un resultado muy bueno, con mucho menos esfuerzo que hacerlo de cero en términos de la mezcla. Y de esas mezclas listas, pues hay mezclas listas para pasteles, galletas, pancakes, waffles, lo que se les ocurra. En términos de panadería, yo que soy del Valle del Cauca, ya también he visto que venden pan de yuca, pan de bono y ese tipo de mezclas listas para ese tipo de panadería. Y es una opción donde podríamos empezar a reemplazar ciertas harinas, como podría ser la harina de trigo, parcial o totalmente, de cara a obtener porciones de proteína mucho más altas. Y aquí podríamos, por ejemplo, capitalizar una de las condiciones de esa harina de cáñamo, que es mucho más alta en grasa que si la comparamos con trigo, por ejemplo, ya que pues estos productos evidentemente necesitan grasa en su formulación por un tema de textura, por un tema de esponjosidad, pues, digamos, por todo lo sensorial y también por el sabor. Entonces, partir de una harina que tiene un contenido de grasa por encima de lo que nos gustaría, entre comillas, nos permite reemplazar las grasas que normalmente se agregan o que se terminan agregando por costo, que es casi siempre palma, que es, por supuesto, de las menos recomendables en términos de las grasas que se pueden utilizar. Ahorramos en términos de lo que necesito en diversidad de ingredientes y capitalizo lo que parecía una desventaja cuando presentaba una harina de cáñamo frente a otras harinas que utilizamos más en la cotidianidad, de vuelta con un índice glicémico mucho más bajo que lo que podría ser el azúcar. Esto es simplemente un ejemplo y simplemente algunas ideas de cómo esas particularidades o las características claves que vimos en algún momento se pueden capitalizar para obtener un producto mucho más novedoso y con ciertas características mejoradas de cara a lo que tenemos de base. Otro aspecto relevante es utilizar este tipo de materiales como fuente de proteína. Acá no sé por qué no aparece la gráfica y aquí algo de humor sobre el final de la presentación. Lo que tenía a la izquierda era una gráfica que mostraba que el 56% promedio de la población colombiana tiene o tiene la condición de la hipolactasia. Hipolactasia es una expresión por debajo de lo normal de la lactasa, que es la enzima responsable de asimilar la lactosa en los lácteos. Eso tiene un trasfondo en la ancestría de las poblaciones nuestras que en su mayoría terminaron siendo con un trasfondo más indígena y africano, donde la ganadería no era una fuente de calcio normal y por eso nuestros organismos no están normalmente preparados para asimilar la lactosa, como sí podrían ser otras poblaciones en el mundo donde el calcio o la fuente de calcio normalmente era la leche o la ganadería. Y en ese sentido estamos hablando de que en promedio, porque va a depender de la región del país y demás, arriba de la mitad de la población experimenta alguna forma de intolerancia a la lactosa. Eso tiene, digamos, un abanico de severidades. Hay gente que de verdad no la tolera, hay gente pues que simplemente pasa por algún malestar o por alguna incomodidad estomacal, pero no más allá de eso. El punto es que más de la mitad de la población tiene alguna forma de intolerancia a la lactosa y cuando nos vamos al mercado, pues definitivamente lo que nos encontramos es que la oferta de proteínas basadas en suero de leche es enorme y que por más que sea un aislado de proteína y demás, persisten trazas de lactosa, persisten trazas de galactosa y eso de todas formas termina generando algún disconfort al momento de utilizarlo. Entonces, otra idea de producto es empezar a reemplazar el suero de leche como fuente de proteína en estos productos por proteína de cáñamo, que ya vimos hace un rato que tiene muy buena digestibilidad, que es un producto seguro y que su perfil de aminoácidos es un perfil interesante. Esto tendría aplicación simplemente como ejemplo en dos categorías. Uno, los alimentos con propósito médico. Nutrifarma es un laboratorio que está preparado para abordar ese tipo de desarrollo y fabricación de ese tipo de categoría de alimentos con propósito médico, que vendrían a ser aquellos alimentos que están desarrollados y formulados para una cierta categoría.
que si ustedes se dan vuelta al mercado, la oferta de alimentos con propósito médico, es decir, para situaciones donde el paciente necesita cierta forma de nutrición y que esa forma de nutrición sea en suspensión por algún tema de su capacidad para deglutir y demás, que no tenga suero de leche es prácticamente nula, yo por lo menos no la conozco. Y por otro lado, empezar a reemplazar esa proteína de suero en la suplementación deportiva de cara o nuevamente pensando en esa proporción de la población que es más que relevante, que no, pues, o que experimenta algún tipo de intolerancia a la lactosa y que estos materiales suelen de todas maneras aún contener trazas del producto lácteo. Vamos entonces a terminar con unas conclusiones muy sencillas para que le demos paso a las preguntas. Vamos a recordar entonces que en términos de alimentos y suplementos no podemos tener presencia de cannabinoides, es decir, aún la regulación colombiana no permite utilizarlo. Aquí introducir la idea que eso es la regulación colombiana, pero si ustedes están pensando en lanzar un producto en otro país, Nutrifarma tiene las capacidades para exportar y en ese caso lo que dice el organismo local, que es el INVIMA, es si cumple la regulación de destino, yo no me meto. Entonces seguramente armaremos un espacio más adelante para discutir lo que podrían ser oportunidades en mercados internacionales, pero por ahora mencionar que en Colombia no es posible, que las partes de la planta que se pueden utilizar o los derivados tienen que venir de estas dos partes de la planta en específico, las partes aéreas y la semilla. Vemos que son ingredientes que aunque no tienen cannabinoides, que es lo que seguramente nos trajo a pensar en utilizar este tipo de materiales en nuestros productos, son materias primas que tienen un aporte nutricional adecuado, con contenido proteico por encima de muchas opciones comparables o que están en nuestra cotidianidad y que tienen un adecuado desempeño y seguridad. Seguridad vimos tanto desde el punto de vista intrínseco como extrínseco. No, no es más que darles las gracias por el espacio. Se nos fue la última diapositiva. Quedamos entonces abiertos al espacio de preguntas. Gustavo, muchísimas gracias por tu presentación y por compartir con nosotros ese amplio conocimiento. De verdad que es vital para la industria y para todos nuestros asistentes. En el chat tenemos una consulta que dice, Juan García pregunta, ¿existen actualmente estudios que permitan garantizar que un producto de cannabis va a tener alguna propiedad medicinal? Y en caso de que sí, ¿eso es suficiente para erradicar ante el INVIMA? Digamos que la pregunta es bastante amplia porque medicinal es un concepto muy amplio. Ahí si lo descomponemos en nutrición, como acabamos de ver, sí, es un tema que es fácilmente demostrable desde el punto de vista de los análisis bromatológicos, con análisis bromatológicos que están al alcance con la oferta analítica que hay en Colombia, podemos demostrar tanto desde el punto de vista de los macronutrientes como el perfil de aminoácidos, podemos sustentar perfectamente lo que acabo de compartir en la presentación. Y si estamos hablando del lado medicinal como farmacéutico, por decirlo de alguna manera, sí hay evidencia clínica, pero el INVIMA, por ser un producto relativamente nuevo, no permite la aplicación directa de la bibliografía a los productos farmacéuticos, sino que exige que hayan ensayos clínicos para soportar puntualmente el producto que yo estoy tratando de promover. ¿Por qué? Por un tema recordemos que en el mundo farmacéutico, dos productos que tienen el mismo componente activo no necesariamente tienen el mismo desempeño. Entonces ahí el INVIMA me pide evidencia clínica para soportar eso en el lado medicinal.
pero en el lado alimentos y suplementos dietarios se puede hacer un soporte mixto entre los análisis bromatológicos del producto, pero también de la evidencia bibliográfica que hay. Estás en mute, Adriana. Sí, discúlpame. Ok. Belén pregunta, ¿qué grado de dificultad tiene la obtención de harina y proteínas? Ahí no sé, Belén, si te refieres al grado de dificultad de encontrarlas en el mercado. De encontrarlas en el mercado, Blueberries es un ejemplo de proveedor. Si lo quisieras encontrar ya en forma de producto, Nutrifarma es un ejemplo de laboratorio que está en la capacidad de ofrecerlo. Es decir, si hay acceso, y por ser un material que no tiene, es decir, que por la analítica se puede mostrar que no tiene un contenido de cannabinoides ni fiscalizados ni no fiscalizados, pues es un poco más liviano el tema desde el punto de vista de aduana y de tramitología que hay que tener para una operación de comercio exterior, si lo comparamos con algunas operaciones de cannabinoides que también igual se puede. Ok. Alejandro Gómez pregunta, ¿cómo es el proceso de control de calidad a la hora de desarrollar algún producto con cannabis? ¿Tiene alguna especificación? Sí, claro que sí. Por ejemplo, digamos que uno puede dividir en dos partes ese control de calidad. Uno es todo el tema de inocuidad que deriva de controlar los contaminantes de los que hablamos. Esto se hace tanto para derivados cannabinoides como para derivados, entre comillas, de cáñamo, que es el tema de hoy. Y hay unos límites establecidos en términos de lo que se pudiera presentar para cada uno de esos contaminantes. Y después, para el caso de los derivados de cannabis que contienen cannabinoides, también unas especificaciones muy claras en términos de potencia y de sustancias relacionadas. Estos son especificaciones que se han ido en su mayoría construyendo con conocimiento de la industria y no que de pronto no hay tanto como a uno le gustaría es especificaciones particulares en los códex de alimentos o en las farmacopeas. Recién por ahí en la farmacopea europea este año se están publicando algunas monografías, eh, pero digamos que sí hay unas especificaciones claras desde el punto de vista de lo que se ha ido construyendo como industria. Okay. Nutrición médica nos tiene una consulta, dice, ¿cuál es el balance entre carbohidratos, grasas de la proteína de cáñamo para tener la posibilidad de utilizar este ingrediente en una dieta cetogénica? Perdón. Ok, para el caso de una dieta cetogénica, por acá tengo la tabla para que la volvamos a ver. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, Sí. señor. Acá en esta tabla podemos ver que un poco el problema de cara a una dieta cetogénica sería el contenido de carbohidratos. Llega a ser entre un 10 y un 20% en peso en la mayoría de las proteínas. Existen algunos aislados que tienen menos contenido de carbohidratos, pero podría llegar a ser un ingrediente interesante de cara a este capítulo de las dietas cetogénicas que están mucho más enfocadas en el aporte de proteínas que en el de grasa, de cara a facilitar un poco la pérdida de peso y este tipo de situaciones, pero sí tenemos algo de carbohidratos que podría llegar a ser algo que habría que revisar a la hora de formular un alimento cetogénico con derivados de caña. Okay. Dice, ¿está aceptado el uso del cáñamo en suplementos dietarios? Sí, el uso de los derivados de cáñamo está aprobado. Digamos que desde la resolución 227 lo que se dejó claro fue que no está permitido los cannabinoides, pero sí estos derivados de los que hablamos a lo largo de la presentación, incluido el aceite. Ahí podríamos entonces estar hablando de empezar a sustituir, que eso podría ser también para discutir en otra presentación algunos aceites que se usan tradicionalmente en suplementos dietarios por aceite de semilla
que más allá de un perfil lipídico alto en insaturados, tiene digamos, un renglón interesante que uno normalmente suele descuidar cuando piensa en las grasas, y es el contenido de fitoesteroles y este tipo de moléculas que son súper relevantes para la salud cardíaca y que tienen una serie de efectos beneficiosos en toda esta batalla que tenemos día a día contra los disruptores hormonales, que son componentes que están en alimentos, en el ambiente, en la polución y demás, que interfieren con las diferentes hormonas que produce el cuerpo. Los fitoesteroles ahí también eh, tienen un papel interesante y está permitido el uso de estos materiales en suplementos dietarios. Perfecto. La señora Belén pregunta, ¿hay una demanda de productos derivados de cáñamo? Sí, hay una demanda interesante en lo que hemos de pronto no evolucionado tanto es en hacer propuestas como industria, digamos, porque como industria nos quedamos mucho pensando en el cannabinoide. Entonces, muchos laboratorios, que es un poco lo que estamos tratando de hacer con este tipo de espacios, es un poco quitar eso de en medio. Muchos laboratorios en Colombia lo que dieron fue, bueno, no, entonces yo me espero hasta que la regulación se abra y cuando se abra recién, dejando de lado todo esto que se puede empezar a incluir y que recordemos que siempre que empezamos a traer ingredientes nuevos al mercado, el usuario necesita entender los beneficios, necesita acercarse, necesita sentirse cómodo, y este paso intermedio de empezarlo a incluir en alimentos sin los cannabinoides es algo relevante a lo que deberíamos estarle invirtiendo más esfuerzo. Es un poco mi opinión. Okay. Dice, tenemos una última consulta que dice, en la actualidad hay demanda, por ejemplo, de empresas de suplementos para sumar derivados de cáñamo. Sí, sí, es muy parecida a la pregunta de Belén. Si la hay, muchas veces nos quedamos nadando en el desconocimiento, en no tener a alguien que nos, digamos, un partner en el negocio que nos acerque los derivados, que nos explique cómo usarlos, que nos dé la tranquilidad regulatoria y demás. Y por eso muchas empresas tienden a restringirse pero sí hay mucho interés y con estos perfiles que acabamos de ver en términos de desempeño, seguridad y demás, es un ingrediente bastante subexplotado para lo que podríamos estar haciendo en ese sentido. Ok, acaban de llegarme otra. Dice, ¿qué alimentos normalmente se están adicionando estas proteínas a nivel nacional o internacional? Internacionalmente depende del mercado. Si miramos Estados Unidos, te vas a encontrar de todo, barritas de cereales, cereales batidos, chocolate donde la manteca ha sido reemplazada por aceite de cáñamo, bueno, una diversidad pues así exuberante de opciones. Si miramos Colombia, lo que venía diciendo hace un rato, nos quedamos un poco en la queja desde hace 2 años atrás, esperando que liberen el uso de los cannabinoides y demás, desaprovechando la oportunidad. Y hemos visto algunas opciones ahí muy tímidas, como un atún donde se reemplaza el aceite por aceite de cáñamo. Bueno, hay unas opciones en el mercado, pero todavía son ejercicios muy tímidos. Por eso, un poco el objetivo de estos espacios es promover eso, mostrar las capacidades que tienen los derivados para poderse generar otro tipo de productos y para hacer propuestas alternativas a ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de las proteínas, de fuentes de proteínas en alimentos con propósito médico, es una oportunidad desde mi punto de vista relevante porque no hay en el país una oferta y muchas veces responde a que no hay una harina que encaje bien. La más parecida es la de arveja, pero pues hay el tema de lo sensorial y demás. Entonces, más o menos. Ok, tengo una pregunta desde un agente regulatorio de Chile que me pregunta, ¿en Colombia existe un marco normativo que fue el expuesto en tu Ujú. presentación? ¿Existe un Sí. proyecto de norma en curso que ya esté tema avanzado?
de firmas técnicamente para modificar lo expuesto? Lo que se ha movido más en términos de modificar la regulación en Colombia, que todos los años llegamos hasta los últimos debates y demás, es la regulación del uso adulto. Ahí lo que se está buscando es, de alguna manera, despenalizar el uso como un vehículo para que estos productos terminen llegando a una diversidad de productos más amplia. Eso, digamos que puede llegar a no ser del todo cierto, porque ya lo vimos con la 227, pero sí, la 811 dijo sí, se puede usar, y después la 227 dijo no. Sí se puede usar, pero no así abiertamente como sonaba cuando leímos, digamos, el marco regulatorio. Yo no lo veo cercano, no lo veo cercano porque es un proyecto que ha fracasado varias veces, no lo veo cercano porque no veo que eso se termine instrumentalizando como nos lo estamos imaginando. Yo creo que hay mucha gente que se lo imagina que va a terminar siendo como Estados Unidos en sus dinámicas de regulación y de mercado. Yo no creo que lleguemos a ese punto, por lo menos no tan rápido. Así que por ahora veo una condición regulatoria relativamente estable, por lo menos para los siguientes 3 años, es lo que yo podría estimar. Perfecto, Gustavo. Pues en el chat no tenemos más consultas en el momento. Estuvo buenísimo, Creo muy que estuvo participativo. variado, sí, bastante variado. Creo que podríamos pensar en un segundo webinar para ampliar un poco más el tema. Sí, seguro que sí. Nuevamente quiero darte las gracias por la presentación y por el compartir el conocimiento, y pues a los asistentes invitarlos a que se unan a esta alianza estratégica entre Blueberries y Nutrifarma. Estamos prestos a colaborarles y a responder todas las consultas que puedan tener. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Gracias igualmente. Gracias a todos. Hasta luego.